Hola Manolo, encantado de saludarte. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues perfectamente, encantado de estar con vosotros. Oye, ¿cuál ha sido el motivo para publicar el universo de los superhéroes? Pues mira, hace mucho tiempo que quería publicar algo relativo a cómics. Llevaba con la editorial Manon Tropo 4 libros de música y les Hmm. propuse hacer algo de cómics. En principio pensé en algo más amplio. Ellos dijeron que bueno, que ellos lo que solían tocar era el mundo de los superhéroes y yo Ajá. quería tratarlo pues desde el punto de vista de bueno, de la interdependencia de la historia y de la cultura, y así salió el proyecto. Hmm. Sí, porque eso, tú vienes de, digamos, el universo del rock, ¿no? Que has publicado 4 libros con Bueno, ellos. Pero bueno, ¿en qué momento decides que te quieres meter en este proyecto de cómics? pues eso, ya te digo, después del último libro de Pifoy, bueno, ya antes, yo en realidad lo que me gusta es el cómic clásico. Ajá. Y bueno, en principio pues me dijeron, bueno, cómic clásico, pues quizás si tiras más hacia los superhéroes. Entonces me animé, aunque es un tema que yo directamente, el mundo del superhéroe, por edad, yo tengo ya casi 60 años, no fui en su día un gran lector de superhéroes. Hmm. Leí lo que llegó, Comic Vertice en los 70 y tal, pero me apetecía mucho escribir sobre el aspecto del cómic y la cultura, la cultura popular del siglo XX. Y quizá en ese sentido los superhéroes sean pues el género de cómic más importante, sin Sí, duda, sí, ¿no? sí, sí. El libro es, digamos, una especie de manual, guía pues eso, del mundillo de los superhéroes. ¿Cómo decides hacer este formato? Así en plan fichas Bueno, es con... un formato que la propia editorial maneja siempre. En los Ajá. libros de música también hace lo mismo. Son libros de divulgación, o sea, no son libros para especialistas, son libros que deben servir tanto para que el especialista encuentre información como para que el que no es especialista, el lego, el neófito, pues pueda acercarse a este mundo. Y en ese sentido, pues a mí también es una fórmula que me interesa, no impide profundizar, pero estructuras muy bien las cosas, ¿no? La historia, la música, el cine, las series de televisión, los videojuegos, un poco todo va estructurado y es una forma fácil y amena de acercarse cualquier persona, aunque no sea un experto, a cualquier cosa, ¿no? En este caso al universo de los superhéroes. Exacto, para situar al oyente que ahora mismo nos está escuchando, ¿qué va a encontrar el lector en este Pues mira, libro? el lector va a encontrar un libro que se habla del universo de los superhéroes en relación con la historia, la cultura, desde el principio. Va a encontrar desde los superhéroes mitológicos, los superhéroes relacionados con los dioses egipcios, celtas, Ajá. a la hilación que hay entre las epopeyas medievales y el mundo de los superhéroes, yo qué sé, desde Robin Hood a su influencia en el universo de los superhéroes, los héroes del folletín, y luego ya un relato histórico desde los primeros héroes del cómic al nacimiento de los superhéroes con Superman, Batman, Wonder Woman, etcétera, la Segunda Guerra Mundial y la influencia, Ujú. la posguerra y la Guerra Fría también y su relación con el mundo de los superhéroes, y luego los años 80, primero los años 70, la humanización de los superhéroes con Batman, con Spider-Man, con Daredevil, que son superhéroes más cercanos, más humanos. Y bueno, el ocaso de los años 80, digo el ocaso social, ¿no? Ese Sí, cambio que hay en la sociedad en los años 80, más desencanto, etcétera. sí, Luego hay sí. una guía de discos y música relacionada con el mundo de los superhéroes, una parte de películas dedicadas a los superhéroes, series de televisión dedicadas a los superhéroes, videojuegos y superhéroes. Luego también hay una parte dedicada a los superhéroes en España y los superhéroes en Latinoamérica. Ajá. Este libro que abarca tanta información desde su nacimiento a la era actual, digamos, ¿hay algún capítulo que te parezca interesante destacar? Mira, yo no, destacarlos destacaría todos. Yo tengo uno que le tengo especial cariño. Ese ya nos vale. Especial cariño porque es un tema que une mucho con otra gran pasión mía, que es la música negra, Hmm. el blues, el rock and roll, que es el capítulo que hablo de los superhéroes negros, de los La, superhéroes la Black afroamericanos. Exploitation, Eh, ¿no? Que también llegó al cómic. Exacto, la Hmm. Black Exploitation, la aparición de los superhéroes negros, la cultura negra, el cine de Shaft, de todos los policías negros, y etcétera, etcétera, la Hasta música Blácula, soul, la ¿no? música funk.
Hasta Blácula, ¿no? Se hizo en... Hasta Blácula, efectivamente, un vampiro negro en su momento. Entonces eso tuvo su reflejo en el mundo de los superhéroes, ¿no? Con Black Panther, por ejemplo, que aunque es un superhéroe teóricamente de ascendencia sudafricana, se convierte en el primer superhéroe negro. Incluso hay una portada que a mí me llamó mucho la atención para ilustrar esto, que era como Black Panther, un superhéroe, estaba rodeado del Ku Klux Klan, ¿no? En este capítulo es un poco donde es fácil entender cuál es lo que yo quería contar, esa relación entre el mundo de los superhéroes y el mundo, pues, de la historia, el momento histórico, la cultura. O sea, esto surge obviamente en el momento en el que hay una lucha por la liberación de los derechos de los negros en los Estados Unidos, y la industria del cómic pues dice, oye, aquí hay esto, hay que estar atentos. Es igual que lo que sucede, que también es un capítulo para mí muy interesante, con el mundo de las drogas. Por primera vez, después de un estricto código de censura durante los años 50 y la mayoría de los 60, en un capítulo de Spider-Man se introduce el mundo de las drogas, el problema que hubo a finales de los 60 y los 70 con la heroína sobre todo, sí, y la incidencia en el mundo de la adolescencia, y cómo los superhéroes abordan ese problema, incluso transgrediendo lo que era la censura de su momento, ¿no? Como en el libro hay tanta información, se me ha ocurrido que podemos hacer unos pequeños mini rankings para hablar de ellos. Entonces, por ejemplo, mira, bueno, no sé si eres coleccionista de cómics. Soy coleccionista de cómics, pero no de cómics de superhéroes, curiosamente. Si como anécdota te sirva, que yo tengo una gran colección de cómics de western, del oeste. ¡Hombre! Qué bueno. Pero vamos, bueno. Tengo unos cuantos cómics de superhéroes en casa también, ¿eh? Pues mira, te quería preguntar esto. ¿Qué cómic o colección de cómics crees que serían las más potentes de tener en casa? Si tenemos que apostar por algún cómic, alguna colección, ¿cuál sería? Colección de... No sé, yo creo que o algún volumen o algún... Sí. Más que colecciones, yo iría a cómics, a cómics muy puntuales. Yo, por ejemplo, empezaría con uno que no es exactamente un superhéroe, pero que está en el principio de los superhéroes, que es Tarzán. O sea, yo empezaría con Tarzán, un cómic también del hombre enmascarado, que es como se conoció aquí al personaje. Evidentemente, sobre todo a mí me interesa mucho, creo que es muy interesante las primeras cómics, tanto de Spider-Man como de la Patrulla X, de X-Men, que es como se conoce internacionalmente, o Daredevil, o Hulk, por ejemplo, ¿no? Que son personajes que en sus orígenes, sobre todo, está esa dualidad entre el hombre, digamos, el ser humano y sus debilidades, y el superhéroe, incluso el superhéroe y las suyas, ¿no? Sí. El nacimiento de Spider-Man es muy curioso, el nacimiento de los X-Men también es muy curioso, cómo son rechazados por la sociedad por ser raros y especiales. Luego hay cómics que a mí anecdóticamente me parecen importantes para acercarse a cómo es la visión de la realidad en un momento dado, que son Watchmen, por ejemplo, cómo se analiza este mundo escéptico y casi un poco ya contracultural de los años 80. Aquello de quien vigila a los vigilantes, ¿no? Sí, efectivamente. Esa especie de mundo crepuscular de los superhéroes. Obviamente los superhéroes, según avanzan en el tiempo y en la historia, se van adaptando al momento histórico, ¿no? Yo creo que ese momento, por ejemplo, el más reciente quizá, la influencia de los atentados del 11S, de las Torres Gemelas y del Pentágono en Nueva York, que tuvo una incidencia también en el mundo del cómic, ¿no? Importante. ¿Y en el cine tienes algún personaje que te haga especial gracia? En el cine la verdad es que es curioso, porque los superhéroes nacen en el papel, pero yo creo que donde han cobrado verdadera vida son en la pantalla, ¿no? Tanto en la pantalla de cinematográfica al principio como en la pantalla de las tabletas y los ordenadores. Luego, a mí me hace mucha gracia un superhéroe que no es un superhéroe, que es el Vengador Tóxico, de Toxic Avenger, que es una especie de parodia, sí, es una parodia, sí.
del cine no sé, del cine de serie B, sí, sobre el mundo de los superhéroes. Del sello Troma, sí, del sello Troma. Troma, sí, efectivamente. No sé por qué me hace especial gracia, porque luego el cine de superhéroes sí que es verdad que tiene una cosa que es esta parte de dualidad entre el superhéroe y la persona que hay detrás de la máscara, lo diluye un poco. El cine va más a lo efectista, a lo grandioso, a la acción. Y en el caso del Vengador Tóxico me hace gracia por esa gran parodia, ¿no? Y luego otra parodia, fíjate que son dos mundos de parodia, una serie de televisión que era El Gran Héroe Americano, que era como una especie de superhéroe muy cutre, un hombre que en realidad era una especie de no sé cómo decirlo, ¿no? Un hombre. Bueno, era un profesor de universidad que se encuentra un traje y pierde las instrucciones. Unos líos tremebundos gracias a unos extraños poderes que había adquirido, y era también una parodia, ¿no? Era un poco parodia, que yo creo que el superhéroe en sí mismo también encierra un poco de parodia, de poner en entredicho al héroe, ¿no? También. Sí, eso del Gran Héroe Americano, lo que realmente era gracioso, cómo se encuentra el traje, pierde las instrucciones y ya no sabe cómo va el traje. Y ya no sabe cómo va el traje, eso era lo mejor, que no sabía cómo funcionaban sus propios superpoderes, sí, ¿no? Sí. Era un poco delirante. Y luego, bueno, yo supongo, no sé si me ha adelantado una pregunta, yo soy muy fan de nuestro superhéroe casero por excelencia, de Super López. Super López, eso es una maravilla. Además ahí estamos esperando todos un poco a ver qué pasa con la peli de Super López, ¿no? Sí, eso es una maravilla, que nació en los 80 o finales de los 70, ¿cuándo nació? Finales de los 70 nace Super López, principio de los 80, y eso a mí es una maravilla porque es divertidísimo. Yo creo que es el único superhéroe hecho aquí. Luego hay cosas, digamos, más serias, entre comillas, como Iberia o algo así, y este es cómics, pero Super López llega a tener una entidad propia. O sea, Super López nace como una especie de parodia de Superman, pero luego toma una entidad propia. Es ese hombre encarnado perfectamente en ese universo del tebeo, ¿no? de la historieta española, esa especie de superhéroes pasados por el tamiz de Mortadelo y Filemón, ¿no? O sea, esa producción nuestra que luego llega a tener una identidad muy propia. A mí me parece que además le hemos dado muy poca importancia a ese personaje. Sí, que es verdad, en España, y yo creo que la tiene. Yo creo que también la tiene y se ha quedado menos mal que ahora la han rescatado para el tema de la película y que bueno, esperemos que... Sí, a ver, es un poco a ver si se retoma, porque la verdad es que bueno, se le ha tomado como un personaje menor, ¿no? Pero yo creo que es un personaje importante y desde luego es yo creo que es nuestra principal y más personal aportación al universo de los superhéroes. Yo creo que todos los demás, con todos mis respetos y respetando muchísimo el trabajo de todo el mundo y alabándolo, pero creo que lo demás sigue los cánones de los superhéroes americanos. Los superhéroes son evidentemente americanos, tanto en origen como en ambiente, etcétera, pero yo creo que precisamente el único que aporta la dosis ibérica por excelencia es Super López, ¿no? Y tú que vienes de la música, ¿cuáles piensas que son los personajes que han sabido mejor combinar los dos universos, el musical y el me refiero, no sé, los Kiss, todo eso que se formó ahí? Hombre, el grupo por excelencia de cómic son los Kiss. Por imagen, incluso llegaron a tener su propio cómic, su estética es totalmente salida del mundo del cómic y revierte también incluso al cine. Y sí, luego hay mucho reflejo. Hombre, yo creo que el superhéroe al que más temas se le han dedicado, obviamente, es Superman. Hasta Miguel Bosé, ¿no? De los Kings a Miguel Bosé. O sea, el abanico es amplio, ¿eh? O sea, y luego hay de todo, yo qué sé, desde Magneto de Paul McCartney y yo qué sé, a los superhéroes ahora se me vienen a la cabeza los superhéroes de Kiko Veneno también, ¿no? Que hay un amplio abanico tanto de superhéroes como de héroes populares, ¿no? Yo creo que los superhéroes, o sea, la importancia precisamente que se refleja en la música es que el mundo de los superhéroes, el comic book de superhéroes y el rock and roll tienen una relación absoluta, sobre todo porque son las dos grandes ramas dos grandes expresiones de la cultura popular del siglo XX, ¿no? Forman un poco parte
del mismo paquete, esa cultura que nace en los Estados Unidos alrededor de los años 50 y que acaba convirtiéndose en el fenómeno mundial y en lo que nos ha afectado a todos, que es el rock and roll, el cómic de superhéroes, etcétera, etcétera. Y aparte de los Kiss, como decíamos, tiene esa película de que están ellos en el parque de atracciones, también con unos superpoderes disparatados. Efectivamente. Y también es muy divertida de ver. Es una rareza... Sí. Interesante. Sí, es un fenómeno, el de Kiss es un fenómeno que se apoya tanto en la música, obviamente, o sea, pero su apoyo en la imagen que bebe directamente de la estética del superhéroe contribuyó definitivamente a marcar su personalidad y buena parte de su fama, yo creo, ¿eh? A la gente le gustan sobre todo las anécdotas, entonces cuéntanos un par de anécdotas, curiosidades que se pueden descubrir leyendo tu libro. Pues mira, yo anécdotas hay unas cuantas, pero me gusta mucho la parte que dedico al mundo de la mujer, ¿no? Ajá. O sea, de cómo, por ejemplo, a mí un personaje que ahora se ha reivindicado bastante, pero es Wonder Woman, sí, que tiene la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, que es su nacimiento, o sea, yo ignoraba completamente, sabía, pero no me había metido en profundidad, a que el padre de Wonder Woman es también el padre del polígrafo, o sea, de la máquina de la verdad. Aquel famoso programa de veremos lo que dice ahora el polígrafo, eso de la máquina de la verdad, pues el hombre que inventó el polígrafo, la máquina de la verdad, es el creador de la Mujer Maravilla, de Wonder Woman, que además tenía una historia personal pues bastante curiosa. Era un hombre que era un feminista avanzado, casado con una mujer que también era feminista, que tenía además una amante que vivían los tres juntos. O sea, Wonder Woman tenía una digamos, lo que se llama una trastienda cultural mucho más amplia que la de mero superhéroe. De hecho, es curioso porque Wonder Woman es más fuerte, tiene más poderes y más tal que el propio Superman o que el propio Batman, por decir dos superhéroes que nacen con ella, y sin embargo se queda relegada, bueno, pues supongo que por el machismo histórico, etcétera, etcétera. Sí. Pero me llamó mucho la atención eso de que el padre de Wonder Woman en la ficción y el hombre que inventó el polígrafo fueran el mismo caballero, ¿no? No sé si es una anécdota curiosa de las mil cosas que he ido descubriendo poco a poco mientras me iba adentrando en este maravilloso planeta de los superhéroes, ¿no? En esta experiencia, ¿no? Y el público que acude a los superhéroes, ¿qué crees que anda buscando? ¿Hay algún motivo en especial? Yo creo que el público que acude a los superhéroes de toda la historia, el público que acude a los superhéroes es público adolescente, o empezó siendo público adolescente. Sí, ahora ha cambiado bastante. ¿Perdona? Sí, que ahora ha cambiado bastante y hay todo tipo de público. Sí, claro. Esto nace como un público directo de superhéroes y ahora hay un público, bueno, claro, los superhéroes que empezaron a leer cómics en su época hoy ya son casi abueletes, ¿no? Entonces, bueno, se ha ampliado el abanico. Pero yo creo que es un público ha habido de distracción, sobre todo. O sea, ha habido de aventura, de correr aventuras, de fantasía, de mezclar la fantasía, y busca no la fantasía evasiva, sino la fantasía entretenida, pero del entorno. Quiero decir, los superhéroes, aunque muchos se mueven en universos paralelos, que eso ya es posterior, porque hay una época en la que los guionistas ya no saben qué más explotar y ya deciden tirar por vías un poco ya, desde mi punto de vista, un poco más lisérgicas, ¿no? Más universos paralelos, mundos paralelos, etcétera. Pero en un principio el superhéroe es una persona que puede ser el vecino, ¿no? Y yo creo que ahí está la gran magia del superhéroe. El vecino que puede convertirse por la noche en un justiciero vengador, desfacedor de entuertos, que se decía antes, y estas cosas. Y yo creo que un poco lo que busca y lo que encuentra el lector de superhéroes es eso, que un poco él mismo puede llegar a ser un superhéroe. Acabas de publicar El universo de los superhéroes. ¿Qué otros proyectos tienes actualmente en marcha? ¿En qué estás metido? Bueno, pues ahora estoy en varias cosas, como siempre en paralelo. Una, quizá la más curiosa, sea que espero que se publique en breve, que ya la he acabado, una novela de vaqueros, homenaje a la literatura popular
de hace 30 o 40 años, aquellas novelas pequeñas de vaqueros, Marcial Lafuente, Estefanía, Luther King, todo esto. Bueno, he hecho una novelilla de homenaje en este sentido, me apetecía mucho desde hace muchos años hacerla, ya veremos en qué se queda, si funciona será una serie y si no se quedará en un homenaje. Y luego también una serie de relatos policíacos y probablemente mis primeros libros fueron sobre blues y probablemente vuelva sobre el tema del blues también en el aspecto musical. Sí, también tienes estoy viendo aquí, tienes uno de Pink Floyd, otro de Bob Dylan, o sea que, vamos, tú no paras. Sí, bueno, ese no se puede parar. O sea, cuando uno se dedica a algo, no queda más remedio que estar todo el rato en la rueda trabajando en esto, y la verdad es que es una suerte poder dedicarte a estas cosas que, por lo menos en mi caso, que es lo que me gusta, ¿no? Oye, para acabar la charla, déjanos un mensajito para los oyentes, o si quieres comentar alguna cosa que no hemos tocado en la entrevista y te apetece mencionar. No sé, no, una cosa es un poco tonta, que es que es un poco la vuelta del calcetín, que es como acaba un poco la introducción del libro, ¿no? Que es aquello que decía Christopher Reeve, el hombre que dio vida al Superman más famoso en el cine, que decía: un hombre es una persona corriente que encuentra la fuerza para soportar y perseverar a pesar de los obstáculos abrumadores. O sea, yo quisiera acabar con que un poco los superhéroes con capa y antifaz pertenecen al mundo de los tebeos, pero tenemos superhéroes todos los días ahí al lado, peleando por sí mismos y por los demás, y a veces nos pasan desapercibidos. Yo creo que es un poquito lo que querría decir para acabar. Pues yo me apunto también a ese comentario, que yo creo que está muy chulo. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Manolo, ha sido un placer charlar contigo, muchas gracias, mucho éxito con este libro y con los que vengan. Aquí en Radio San Vicente tienes tu casa para si quieres presentar los siguientes de la novela de vaqueros, la de policíaca y lo que haga falta. Lo haré, no tenga ninguna duda. Muchísimas gracias a vosotros por darme la ocasión de dar a conocer mi trabajo, ¿vale? Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis también. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Si quieres ganar este y otros libros, suscríbete al canal. Entrarás en el sorteo que realizamos periódicamente entre los seguidores.